en su modelo propio del siglo IX, repetitivo, memorístico, ahí no hay ninguna habilidad. Bien. Elena, retomando esta idea de que tendemos a pensar el problema educativo como un problema de los sectores vulnerables, de los pobres, los resultados de Aprender 2017 son muy significativos y me parece que para quienes han decidido y han optado por la escuela privada en base a sus niveles socioeconómicos altos, son alarmantes también. Si uno ve las pruebas de matemática viendo los resultados por nivel socioeconómico, en el nivel bajo del nivel socioeconómico, el 60 más 26, el 86% está en los niveles bajos o por debajo del nivel bajo. ¿Sí? El 86% de los chicos de sectores vulnerables no está aprendiendo matemática. Pero, y esta es lo que nos debe alertar, me parece a mí en términos de la cercanía, cómo nos impacta a nosotros en la cercanía, porque a veces el compromiso viene cuando nos impacta en la cercanía y no a la distancia de un otro que no conocemos. En el sector alto del nivel socioeconómico hay un 44%. 44% es un montón. Si uno dice que hay 30% de nivel de pobreza, se alarma. Un 44% de chicos que están en los niveles bajos o por debajo del básico, nivel básico por debajo del básico en matemática. ¿Cómo ves eso? ¿Qué está pasando ahí en escuelas tan distintas, en grupos sociales tan distintos, que en el punto de matemática no se está aprendiendo matemática? Bueno, primero esto es quinto año de secundario. Sí, quinto año de secundario. Sí. Hay varios factores. Una es nosotros en Aprender, un comentario, uno de los diagnósticos sale del mismo dispositivo de evaluación nacional, donde les preguntamos a los profesores y a los estudiantes qué pasa con las matemáticas, cómo son las prácticas de enseñanza. Y la verdad que ahí los directores y los docentes reconocieron en el cuadernillo que completaban: no podemos dar todo el programa es muy extenso, no llego a dar los temas, necesitamos capacitación en matemática. Es decir, ellos mismos manifestaban que había una problemática que atravesaba las escuelas públicas y también las escuelas privadas. Cuando les preguntamos a los jóvenes qué materias tenés más dificultades y por qué, era matemática, porque no entendían las clases, porque no les volvían a explicar ante una dificultad, etcétera, etcétera. Es decir, había un problema. Sumado a otra cosa que tiene que ver con esta cuestión de los perfiles profesionales. ¿Qué tienen que estudiar nuestros jóvenes? ¿Qué jóvenes tenemos que formar y cómo para el desarrollo sostenible, ¿no? Esa es una pregunta que repercute también en el sistema formador, porque hay pocos profesores de matemática titulados. Hay muchos idóneos que dan matemática en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Idóneos, digamos, que son ingenieros, pero que no tienen formación pedagógica. Sí, bueno, a veces son ingenieros o vienen del ámbito de las ciencias. A veces no, a veces son docentes que hay provincias que tienen a veces déficit de profesores de matemática del más del 50%. Y estas inequidades, ustedes saben que vivimos en un país muy desigual, muy fragmentado, pero lamentablemente estas inequidades repercuten más fuerte en las jurisdicciones que tienen mayores desafíos educativos, pero se da tanto en el sector público como en el sector privado. Por eso el replanteo no solo de contenidos de matemática, sino que cómo enseñamos una nueva matemática a todos los jóvenes. Y en relación a lo que vos decís, no es solamente la matemática. La Escuela 2030, la nueva secundaria, que insisto, va a ser un cambio gradual y progresivo. Las provincias están avanzando de distintas formas en este formato. Ataca el problema de una manera multidimensional, que es el régimen académico, la capacitación de los docentes, la gestión de los directivos. Es decir, se está capacitando a todos los directores del país. Ustedes saben que, por ejemplo, como anécdota se los digo, la palabra planificación, que para todos ustedes es como el café, estaba prácticamente desterrada de la formación. Gestión y capacitación eran dos conceptos que estaban desterrados de la formación de actores tan claves como directores de una escuela.
que es muy difícil ser director de una escuela, y de una escuela secundaria ni les digo. Entonces, retomar, cambiar el formato que significa, trabajemos por proyectos, trabajemos interdisciplinariamente, es decir, no es solo reformar la matemática. Por eso, en función de tu respuesta específicamente, no nos sorprendió, porque está atravesada por un montón de circunstancias. El problema es que si no abordamos, hoy escuchaba un colega, a quien respeto y quiero mucho, que decía, los docentes se van a resistir. Ayer se anunció el cambio de las matemáticas, los docentes se van a resistir. Ahí también tenemos otro problema como sociedad. De verdad tenemos que hacer y seguir haciendo cambios muy profundos. Y tenemos que apoyar esos cambios y ver qué pasa en el camino para ir corrigiendo lo que haya que corregir. Pero si por primera vez en 20 años, con especialistas de todo el país que han trabajado en mesas federales, llegamos a la conclusión de que hay que abordar el problema, de que hay que cambiar las prácticas de enseñanza, de que hay que capacitar a 75.000 docentes para que capaciten a 10.000 escuelas en el año que viene, bueno, apostemos a eso, sumémonos porque seguramente nadie quiere empeorar la educación en el país. La política de Estado tiene que dividirse de la política partidaria, porque es un ideal que nos une y lo tenemos que aprovechar. Elena, me Sí, gustaría escuchar... Lo digo de verdad, lo digo de verdad. Bueno, los primeros aplausos de títulos para Twitter. No, me gustaría escuchar la perspectiva de Marcelo, que un empresario que en Córdoba avanza con una iniciativa, Córdoba Mejora, para contribuir a cambiar ese estado de cosas, y lo hace de una manera particular, en esta especie de convocatoria que Elena está planteando a la sociedad para intentar cambiar el rumbo. ¿Cómo pensaron esa experiencia? Yo empezaría mi respuesta, escuchando a Elena en su función del Estado, escuchando a Alejandra desde un centro de investigación y el concepto de caja negra que ponía Alfredo. ¿Qué podemos hacer como empresarios? ¿Qué podemos hacer? La primera pregunta fue la que nos llevó hace más de 7 años a juntarnos un grupo de empresarios cordobeses, se nota, ¿no? A decir, ¿qué podemos hacer? La primera distinción es ponernos al servicio, escuchar y aprender. Porque hay gente que está en el mundo de la educación peleando y trabajando desde hace mucho tiempo. Y cuando empezamos a ver cuáles son las dificultades, decíamos, hay que terminar el secundario. Es inaceptable que inicien las clases en Córdoba 60.000, en el secundario 60.000 chicos aproximadamente, y ese secundario termina en un registro inaceptable del porcentaje, más del 40% no termina en el secundario. ¿Qué clase de sociedad estamos permitiendo que se genere? ¿Y cómo podemos nosotros tender puente para eso? Y a partir de esto, es cómo podemos colaborar. Elena recién planteaba claramente, la palabra planificación no estaba. Todos los que estamos aquí sabemos lo que hace la distinción entre una organización A y una organización B. ¿Qué nos distingue? La gestión, el liderar el equipo. Y entonces dijimos, pero si esto somos nosotros especialistas, porque todos los días tenemos que enfrentar el mercado y diseñar nuevos productos, servicios y generar que nuestra gente esté alineada atrás de un objetivo. Entonces dijimos, nos acerquemos y tratemos de entregar una competencia, que es desarrollar un programa de 100 horas, yendo al punto concreto, desarrollamos un programa de 100 horas, de 2 años de formación para los directores de las escuelas públicas, de gestión pública y privada de Córdoba. ¿De dónde? De las escuelas secundarias. Son 841 escuelas que nosotros tenemos como target, que queremos entregar a aquel director a sumar el programa de gestión. ¿Y qué entregamos dentro del programa de gestión? Es un programa de gestión que damos competencias en planificación, en visión, en misión,
en empezar a poner cuál es el sentido que tiene esta escuela en esta comunidad. Pero ¿de dónde lo hacemos? Hay cientos de programas acerca de competencias sobre el director. Lo hacemos transmitiendo nuestra experiencia con la humildad de lo que pasa en nuestra organización, y que el mundo escolar es muy diferente. Pero la problemática de la gestión de las personas, la planificación, el sentido, el hacer un tablero de control de gestión. La UNESCO nos reconoció como una de las 7 prácticas innovadoras, pero por el plan, no. Nos reconoció porque nos comprometimos que cada 2 empresarios iba a acompañar a un director en ese proceso de formación. Entonces establecimos un espacio de confianza, de escucha, de retroalimentación, donde vamos contando nuestras experiencias y vamos armando proyectos junto con el director, pero también vamos abriendo el mundo del trabajo a la escuela. Todas las escuelas tienen, creo, o al menos en Córdoba tienen la necesidad de hacer pasantías. ¿Cómo hace un director de escuela para conectar con nosotros? Somos un mundo lejano, distinto. Es como para un director ir a golpear una puerta para que vayan sus estudiantes a conocer cómo es un proceso de selección cuando terminen el secundario. Y ahí va algo más relevante todavía. Alejandra planteaba qué siente un chico cuando abandona. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quizás uno dentro de una caja negra muy complicada para que ese chico no abandone. Sin duda, el abandono tiene una multiplicidad de factores, pero una que nosotros le podemos contribuir, que es el sentido de terminar. Y ahí desarrollamos otro programa, que es para los actores en situación de vulnerabilidad, para esos chicos, la posibilidad de que si termina el secundario y lo vamos acompañando, ese chico tenga la posibilidad de acceder a nuestras empresas en una práctica laboral rentada. Marcelo, hay una cuestión que se debate actualmente, 2 cuestiones interesantes en torno a la participación de los empresarios privados a la hora de colaborar en el mundo educativo. Una de ellas es el tema de la escala. El sistema educativo argentino tiene 4.800.000 alumnos en primario y tiene 3.600.000 en secundario. Veía las cifras que compartiste conmigo sobre la escala alcanzada. Abarca el programa en este momento, llega a directores, en el caso de los directores, 145 directores, en el caso de las escuelas, 229, cuando en la Argentina hay más de 60.000 escuelas. ¿Cómo lograr que esos esfuerzos individuales de grupos de empresarios con enorme voluntad de intervención en el campo necesario de la educación, se acelere ese proceso, esta idea de acelerador, y bueno, y esos efectos lleguen al sistema? Porque sin salto de escala el esfuerzo pierde potencia, ¿no? Sí. Yo creo que hay 2 factores para enfrentarlo. El primer factor somos nosotros, que es la articulación entre nosotros. Es decir, esencialmente es crear. Y la mayor dificultad que tenemos es salir de nuestro escepticismo, que nosotros realmente podemos contribuir a un cambio y a colaborar con la escuela para lograr sus propias metas. Y somos nosotros, no es el Estado. O por lo menos en nuestra experiencia. Cuando nos sentamos a dar y a escuchar en una conversación el Estado nos recibe, la sociedad nos acompaña. El segundo punto que me parece relevante es que creo que articulando los recursos y el poder real lo tiene el Estado. Y articulando con el Estado hay políticas y planes. Y cuando yo llevo y tomo un ejemplo, las pruebas ONA. Para nosotros, cuando empezamos a trabajar con la educación, nos parece lo más natural del mundo que haya indicadores. No se puede gestionar lo que no se mide. O sea, es como... ¿Y por qué en una escuela también tiene indicadores? Lo voy a hacer cortito. Sí, y entonces, nos queda poco tiempo, así podemos pero tratar ahí lo temas. llevo al volumen, a la escalabilidad. Sí.
nosotros nos pusimos a disposición y junto con el Ministerio de Educación, en las escuelas de Córdoba que interveníamos, cuando todo el mundo, como planteaba Elena, decía, no, es imposible. Nosotros dijimos, queremos evaluar en lengua y matemática para que tengan los resultados inmediatos. Porque si el chico se fue y me llega el resultado hace 2 años, no sirve. Hoy, esa gestión que hacíamos de las pruebas ya no es necesaria porque el Estado lo tomó como política de evaluación. Entonces, la articulación hace el volumen. Alejandra, otro de los dilemas que se da en el rol del Estado a la hora de colaborar con la educación es cómo se acerca el Estado, cómo se acerca de los privados, ¿no? ¿Cómo se acercan los privados la actitud? Ayer Darío Stanraiver planteó el tema de la relación con la otredad. Si acomodo, traduzco la otredad en función de mis necesidades, por ejemplo, de disfrute del ego filantrópico a la hora de ayudar, o el otro es un par al que yo quiero, con el que quiero ser un socio para potenciarlo. Desde tu experiencia de CIPEC, que trabaja con el Estado, pero también trabaja con acciones privadas, de empresas privadas, ¿percibís desde los docentes, directivos, la gente involucrada en el sistema educativo, una cierta distancia y una cierta idea de estigmatización en relación al empresariado? ¿No se termina de generar esa confianza porque esa otredad de alguna manera los está condicionando? Qué interesante es tu pregunta. Es compleja, ¿no? Porque el sector público y el privado son muy heterogéneos, entonces no es que es una situación que se puede generalizar. Déjenme contarles un poquito antes qué es CIPEC, como para que se sepa por qué conozco de eso y desde qué perspectiva conozco de eso. CIPEC es un think tank independiente, apartidario, sin fines de lucro. Nosotros trabajamos por un mejor Estado, por un Estado más democrático y más justo para todos los argentinos, y trabajamos basándonos en evidencia, investigación, y trabajamos con otros, porque lo que hacemos es acompañar las políticas públicas, y eso solo se puede hacer con otros, así que trabajamos con gobiernos, con empresarios, con sindicatos, con otras organizaciones de la sociedad civil. Ese es nuestro trabajo y de ahí conocemos un poco cómo se dan esas articulaciones. En educación en particular, además, trabajamos con varios proyectos que tienen esta articulación público-privada. Uno bastante grande es Comunidades de Aprendizaje con Natura, donde trabajamos en 5 provincias. Y ahora voy a la pregunta, ¿no? A cómo se involucra el empresariado y cómo es percibido. A mí me parece que la clave para que esa relación funcione es la flexibilidad de todos los actores que están ahí participando. Es cierto que hay preocupación por el vínculo entre el Estado y el privado, pero eso depende mucho de cómo se da ese acercamiento. Hay muchas situaciones donde nosotros nos juntamos, no sé, con intendentes, con ministros de educación que dicen, no, me acaban de venir a ver para un proyectito donde quieren enseñar con este folleto en 5 escuelas y me piden 5 escuelas. Bueno, eso en general no cierra. Para un ministro de Educación, dar 5 escuelas para hacer una implementación de alguna cuestión muy particular, no llegan ni a evaluarlo con sus equipos, ni a formar a los docentes. Esa forma de participación en general es muy atomizada, está mucho más vinculada con los intereses de esa persona que se acerca, que con una mirada más común y de largo plazo. Pero me parece que cuando el acercamiento es de largo plazo, o sea, no es un proyectito, es algo de 5 años, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a trabajar juntos. ¿Y donde hay inversión del empresariado, eso ya marca un compromiso mayor? ¿Se le pide también eso? Mira, la inversión es clave. Itaú Social en Brasil, que trabaja con articulaciones público-privadas, invirtió en el 2017 $36 millones y hace de todo. Acá no sé quién invierte eso en sus fundaciones. Es un aspecto, pero incluso con mucha menor cantidad de inversión, con cosas más razonables desde nuestra perspectiva más argentina, creo que sí hay posibilidades de acercarse. O sea, a un ministerio no solo le importa la plata, hay cosas que sabemos que el otro hace mejor o puede ayudar a hacer mejor. Un tema, por ejemplo, para los que están todo el tiempo en el barro de la política es la documentación. La documentación de lo que se hace, el seguimiento de las políticas. Eso es complejo de hacer cuando uno está dentro. O sea, se intenta, pero es complejo.
Eso es algo, esa planificación, esa documentación, el evaluar una prueba piloto, el después escalarla, es algo que es mucho más fácil hacer con planificación. O sea, la calidad del proyecto es clave para que el Estado abra sus puertas y muestre interés, la calidad del proyecto que el privado le acerca. Y quiero plantear una pregunta que es casi un clásico en encuentros empresariales de los sectores medios y altos, porque me sirve después para traer un debate a los invitados, y es, levanten la mano, por favor, ¿quiénes de ustedes se formaron en la escuela pública? Y de aquí de los panelistas también. En la escuela pública. ¿Y quiénes mandaron a sus hijos a la escuela pública? ¿En secundaria? Sí, secundaria, digamos, bueno. Primaria, nivel. Bueno, esto es contundente, es decir, cómo bajaron las manos. Y de aquí surgió otra pregunta que se la transfiero a Elena. Después voy a, Alfredo, a retomar otros temas con vos. Es la decisión del sector empresarial o de los sectores medios y altos de abandonar la escuela pública para formar a sus hijos en la escuela privada, ¿genera también una resistencia en los actores, docentes, directivos, sindicalistas del mundo de la educación pública, que se justifica porque en definitiva este sector dirigente abandonó el barco? Bueno, primero yo no quiero creer que el sector dirigente va a seguir abandonando el barco. Realmente tenemos que aspirar como sociedad a una dirigencia en todos los niveles, a una dirigencia más madura y más responsable. Eso como primer punto. Hay un tema del vínculo y la relación entre lo público y privado que yo creo que excede la problemática del traspaso de las poblaciones, aún de las poblaciones de sectores bajos al sector privado subvencionado, ¿no? Los docentes son los mismos, muchas veces. Los docentes son los mismos mayoritariamente los que asisten a las escuelas públicas y a las escuelas privadas. Y muchas veces hacen el paro a la mañana y van a la tarde, y eso pasa también en la primaria y en la secundaria. Es decir, hay un tema con lo privado en la formación de lo público. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nuestros profesores, nuestros maestros, pero hablemos de los profesores de la secundaria, ¿están formados en, por ejemplo, cuál es la región productiva de su localidad? ¿Cuáles son los contextos laborales a donde los jóvenes a los que está formando se van a insertar en el futuro? ¿Cuál es la oferta académica y laboral en general? En general, estos temas que vinculan a la educación formal obligatoria con la realidad que viene después de la educación secundaria, los profesores no se forman en eso. Y no se crean que todos estos temas que ustedes manejan permanentemente y conocen muy bien, que el resto de los docentes de Argentina los conocen a la perfección. Nosotros también esto lo evaluamos en Aprender. Solamente el 3% de los chicos de quinto año de Aprender había estado, por ejemplo, asesorado en orientación vocacional o en el mercado laboral que tenía en su territorio, y solamente el 50% en las carreras que podía seguir. Entonces, hay problemas de vínculo. Pero déjame decir una última cosa que me parece que tiene que ver con la pregunta que contestaba Luli, que es la siguiente. En estos vínculos del sector público y privado hay un tema de conocimiento, pero también hay una parte de conocimiento por parte de todos ustedes. Y esto no lo digo yo, lo dice la OIT. Voy a decir algo que dice la OIT en un estudio maravilloso en relación a las metas de desarrollo sostenible 2030 a las que tenemos que aspirar a nivel global, ¿no? Y dice lo siguiente, dice que el sector privado tiene que establecer alianzas más sinérgicas, que tiene que ver con lo que dice Marcelo, unirse. Los recursos son escasos y obviamente el Estado siempre va a necesitar recursos, pero aliarse estratégicamente en focos de problemas y no en estrategias diseminadas. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, secundaria, foco en secundaria, ¿cómo me relaciono con el Estado?
¿Cómo hago valor agregado con el aporte que ustedes ya vienen haciendo? ¿Qué serán? ¿Serán becas para un sector de la población? ¿Tendrán que firmar convenios con los ministerios? O sea, otro tipo de aproximación que además no genere temor en la escuela pública. El Estado necesita mejorar la escuela pública. Alfredo, en la experiencia del Bicentenario, de las escuelas del Bicentenario, participaron muchas empresas privadas. Algunas de ellas están cuestionadas hoy por los cuadernos de la corrupción, lo cual genera otra dificultad en la relación entre el Estado, los docentes, los directivos y los prejuicios en relación al mundo empresario. ¿Cómo puede sortearse hoy ese nuevo prejuicio existente? Bueno, primero quiero decir algo de Bicentenario que tiene que ver con esto. A mí me parece que Bicentenario es una respuesta interesante, sistémica, para ayudar al Estado en cambiar la educación y al final del proceso tuvo resultados medibles y me parece que es una experiencia que hay que volver a pensar. Ahí convergieron varias empresas en un modelo sistémico de intervención, trabajaba en mejora académica, trabajaba en la gestión, o sea, cómo manejar la gestión, trabajaba en salud y la iniciativa primigenia fue trabajar en los profesorados de los lugares. Y además quería dejar capacidad instalada en los lugares donde iba, o sea, nosotros íbamos a formar, pero formábamos un grupo que quedaba y quedó, y de hecho muchos de esa gente que se formó en ese momento fue a parar a los distintos ministerios provinciales, regionales. Entonces, me parece que es un modelo para mirar con mucha atención en relación a la convergencia de todo el empresariado y a los resultados que trajo. En cuanto a mí me gusta lo que estuvimos trabajando al principio, que no importa, digamos, tu peor acción, importa que hagas algo en relación a cambiar la realidad, ¿no? Cada uno de nosotros porta sobre sí alguna falta existencial. Lo que importa es, a pesar de esa falta, si vos trabajaste y cambiaste algo, eso también cuenta, digo, o sea, si te equivocaste en algún punto, no vamos a hacer la cruz para el resto de tu vida. Digo, hay algo que hiciste bien y de verdad ahí hay algo que se hizo bien, que estuvo bien hecho y hay que repensar y retomarlo. Y quiero decir una cosita. Y además, nosotros ahora, una de las cosas que estamos armando desde el Centro de Innovación Educativa, estamos conveniando con Tenaris para formar, porque hubo una experiencia rica de escuela que